está uno. Y dos. Le disparamos una vez. Saltamos. ¿Cuál fue? Ay, 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 ay. Uno tenemos. 3 tiros. Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Yo me voy a hacer chiquito. Lo que pasó la última vez es que comenzamos a hacer el hormigón en este lado y también hicimos la base que queremos tener aquí, lo que significa que vamos a seguir con el hormigón que tenemos guardado. Y en el otro lado también estamos produciendo. Tenemos ya un poquito de reserva. Y con ese vamos a hacer el resto de acá. Espero que nos va a alcanzar. Pero tenemos 1600. Tendría, pero se va súper rápido el hormigón. Sobre todo cuando construimos cosas tan grandes. Listo, este lado tenemos. Ahora seguimos acá. Me gusta hacer eso en caracoles o darle la vuelta, porque así somos rápido y también tenemos la ventaja que el círculo se nos va haciendo siempre más chiquito. En vez de ir de un lado para el otro, también funcionaría. Por así no le siento la pausa que estoy haciendo mientras que le estoy dando vuelta. Acá le seguimos y vamos. Ahí abajo hay un caracol. Tendremos que ver si lo alcanzamos del otro lado. Y esto ya nos va a dar una gran fábrica. Lo que quisiera tener acá es el hierro. Y al final tendrían que llegar las placas, quiero los rotores, las estructuras modulares y las placas inteligentes. El resto, los tornillos y yo creo que las barras de hierro no. A lo mejor vamos a hacer. Pero los tornillos no se necesita mucho así en el almacenamiento para poder construir las cosas, sino que es más bien todas las máquinas que los utilizan, pero no para construir, por ejemplo, las barras de hierro y las placas de hierro necesitamos para construir los edificios, pero los tornillos no. También los rotores, eso necesitaríamos. Tenemos todavía 450. Eso nos está yendo de una. Y todavía tenemos un montón delante de nosotros. Para terminarle ese no va a alcanzar. Y aquí veo algo. Tenemos la doble rampa.
¿Será que hay un monstruo acá? Pero no parece. Caracoles se ven bien ahora en la noche. Así lo puedo tomar. El Summer Talk. VIP. Yo creo que eso tiene que ver algo con el juego al final cuando sacaron la versión 1. Por el momento estamos todavía con el Early Access. Y yo creo que va a ser parte de la historia del juego. No nos va a alcanzar. 200. Y tuvimos 1500, 1600, así algo. 128. Yo le voy a regresar aquí. Y así podemos ir de vuelta a buscar más hormigón. Por una vuelta completa no me habría alcanzado. $170. Y esos trabajan al 100%. Y estos acá, 100%. Creo que sí tienen suficiente caliza. Este es 60, 90 y acá lo distribuye para 2. Así que eso funciona. Voy a ir pasar por acá. Y recogemos de una vez las hojas. Ahí detrás yo creo que hay unos monstruos para el caracol que lo están protegiendo. Pero igual vamos a necesitar hojas y madera. Por un momento, como no tenemos desbloqueado el próximo hito con el... ¿Qué es eso? Las otras quema de carbón. El carbón es lo que no tenemos todavía. Y para conseguir el carbón tendremos que seguirle en el ascensor espacial. Y para eso necesitamos 50 placas. Y las 50 placas no las quiero dejar o hacerlas manualmente, sino que la fábrica nos hace las placas. Y así de una podemos ponerlas en el ascensor espacial. Y ¿dónde fue? Así. Y sí, porque si lo hacemos manualmente nos va a tocar más duro después. Pero mientras que estamos construyendo las fábricas, ellos están produciendo. Así que creo que vale la pena de hacer eso. Esperarle un poco hasta que tendremos todo listo. Ahí tomé un poco de daño. Pero creo que tenemos todavía nuecesitas. Sí. 1, 2. Y aquí seguimos. Bueno, los pétalos los ponemos aquí.
acá adentro tenemos las hojas, muchas hojas. Y tenemos la madera, la caliza. Voy a mirar si lo puedo poner arriba. Porque no le veo mucho sentido de tener que trabajarle acá. No. Y el otro también está, yo creo, lleno, sí. Pero trabajan al 100% y 100%. Acá tenemos ya un poquito más. Entonces lo voy a quitar. Y rápido a mirar cómo estamos acá con el biocombustible. Se nos va rápido, 134. Y acá tenemos 1, 2, yo voy a llevar un poco. Y lo vamos a rellenar. Porque 200 se nos van a ir rápido. Y acá otra vez 200. Rellenar todo. Este nos falta. Este lo tenemos. Este nos falta. Y aquí 300. Ahora tendremos que tener todos. El resto lo voy a poner de vuelta. Uno me lo guardo para la motosierra. No sabemos cuándo nos va a hacer falta. Y el que conseguimos Sommertok lo voy a poner aquí en la cajita. Si es el primero. Tenemos las esferas de Mercer. Pero no tenemos de la Sommertok. Acá biomasa podremos... nos cuesta la carne. Pero tenemos... A ver. Aquí tenemos los pétalos de flores. Tendremos todo. Así que lo hacemos. Así tendremos el color. La pistola de color. 5 minutos. Nutrientes. La babosa no la tenemos. El cuarzo necesitaremos 20. Y acá tenemos 6. Azufre serían 10. ¿Y cuánto tenemos? Eso tendremos suficiente. Y la biomasa de las alienígenas también las tendremos. Eso sí podremos hacer. Pero hasta que acaba, le seguimos allá con el hormigón. Es que es mucho. Y con 1500 ni le tapamos la mitad. Se necesita más. Y a mirar rápido qué es lo que tenemos acá abajo ya. Ahí. $200, casi 1000 que tenemos. No va a ser para largo. Pero algo es algo. Si en una fila se nos van más de 100. Pero como yo le estoy cerrando acá,
Es una fila menos, así que siempre vamos a gastar menos de lo que hicimos antes. Y así hasta que termina el MAM, le pudimos avanzar un poquito acá. Y no estamos esperando esos 5 minutos. Y yo creo que tenemos la posibilidad de construir otro MAM, lo que significa que no tendremos que hacer todo el camino hacia atrás. Igual el hormigón es eso lo que nos falta. Así que también nos tocará. La mitad que nos gastamos. Y todavía no le veo en el otro lado el borde. Lo que significa que es grande. Yo creo que 25 por 25 hicimos. Se fue mucho. Pero lo vamos a necesitar si miramos qué es lo que vamos a construir encima. A lo mejor logramos construirlo un poco más compacto. Y no vamos a utilizar todo. Podría hasta ser que logramos hacer acá nuestra base principal. No me parece tan mal lugar. Esto se acabó. Así que yo creo que vamos a ir de vuelta. Porque lo que está coleccionando acá de hormigón tenemos también en el otro lado. 99. Y se acabó. Especial MAM. Construimos rápido acá. El analiza se ha terminado. Y son 3 segundos para hacer los cartuchos. Así que vamos a poder hacer los cartuchos de colores en el aparato que ya preparamos. Acá fue donde son 3 segundos. Esto acá también son 3 segundos. Sí, y como le salgo así. Organismo. Investigar. Esto. 6 ranuras de inventario. Muy bien. Las pistolas. Necesitamos cable. El alambre. Si vamos a hacer eso también rápido. Porque vale la pena. 6 más inventario acá. Nos iría muy bien. Y no sé si lo dejo llenar una vez todos los almacenes para que cuando tomo otra vez una serie de estos tendremos el material adentro, porque así, bueno, acá tenemos 200. Será porque el camino, mientras que estuvimos haciendo el camino hacia el otro lado, se nos estuvo coleccionando acá. Eso podría ser. Y acá alambre necesitamos mucho.
Y creo que tenemos todo, así que MAM aquí. Esto tenemos suficientes. 5 minutos. También 5 minutos. Y tendremos las pistola o la pistola con la arma, las barras de acero con púas. Pero la dimensión aumentado acá me gusta. 6 de ranuras, un espacio para equipo de mano. Lo que nos saldría bien, tendremos el taser, tendremos la motosierra y la pistola. Así que sí, nos iría muy bien. Yo creo que eran 1500 de cable que llevaba, de alambre. Eso está bueno. Y trituradora, awesome. ¿Cómo estamos de electricidad? Estamos al máximo. Al máximo, máximo, máximo. Acá tendremos una, pero podría ser que si termina de todo el material que tuvimos acá adentro, le quitamos eso y nos baja la electricidad porque obviamente esto nos está gastando electricidad. Tenemos acá los tornillos. Le pongo 90 rápido acá adentro. Este está vacío. 182. Sí, yo creo que no sería nada tan mal de dejar una vez todo andando. Y llenamos así todos los tanques con el material para que podamos avanzarle más rápido en la serie. Yo pensaba demostrarles todo aquí desde el inicio y todavía me gusta ese plan porque creo que hace sentido de ver también los errores y así tenemos el tiempo para construir. En un lado construimos, en el otro producimos. Creo que voy a mirar, no lo sé todavía. Pónganlo en el comentario si tienen una idea cómo lo quieren hacer. Si lo dejo pausado o si en el juego para que llenamos todos los contenedores. O si esperamos hasta que cuando jugamos se llenan nuestros contenedores. Porque igual se están produciendo por el momento. Y con la... Ah, lo que no le hicimos eran los cartuchos de color. Ese se nos perdió. La siguiente vez cuando regresamos. Aquí tenemos 199. Y el MAM ya tendría que estar pronto listo. Aquí me faltó 650 para esto. A lo mejor sí, eso podría ser que nos alcanza.
470 todavía. Miramos rápidos en el MAM para lanzar lo siguiente. El azufre yo creo que fue 3 segundos. Pólvora negra necesitamos 50, pero ya lo podemos buscar. Acá eso no tenemos suficiente. Electrobabosa, este nos faltó. Este no podemos hacer todavía. Completado. 5 minutos esto, 5 minutos acá. 3 segundos. Pero no podemos porque necesitamos el anterior. Así que vamos primero por el cinturón de herramientas ampliado. Y después por la pistola. Vamos a construirnos la pistola. Así tenemos la posibilidad de disparar a los monstruos de arriba o de más lejos. No tiene muy buena puntería. Pero algo es algo. Si estamos encima de una fundación o un cimentón, los otros no nos podrán atacar y nosotros podemos disparar desde arriba. Eso es una buena cosa en vez de con el otro, el que tenemos, el electrificante. Y nos alcanzó. Perfecto. Así que ya tenemos la base hecho. Necesitamos 600 del oro de hierro. Y tenemos acá 4 más 2 arriba y 2 allá. Así que en total estamos en 8. Por el momento nos faltan muchos caracoles. Esas babosas para poder aumentarle la velocidad. La idea sería de tener 6 entradas con cada uno 100. Así que tendremos que mirar cómo lo vamos a distribuir. Pero yo había dicho, tenemos ya las paredes estas. Así que vamos a meter uno acá. Y las 6 entradas tendríamos que poner total 20. 20 de esas quemadoras. Y eso por los 6 entradas tendrían que ser como 3. No sería mejor si lo hacemos distinto. ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer? A ver, si tenemos el 600 de oro y 20 de los constructores. Si le hacemos 4, ¿qué serían esos? 600 dividido por 4. 150 y 150 no podemos hacer. Pero sería el cálculo ideal. Si vamos a hacer 4 entradas. Fundiciones. Porque el problema es que por momento nos faltan las bandas rápido. Así que acá tenemos esas 4 que tendremos que llenar
con el hierro y lo ponemos así. Entonces, acá por ahí, así, y el último. Cada uno de ese lingote de hierro y necesita 30, lo que significa, tendremos 120. Sería perfecto, eso nos alcanzaría con la cinta 2. Así que 120 aquí. Entonces nos faltaría en el último un poco menos. Acá la cinta 1, 1, 1 y 1. Y tenemos el MAM. Listo. Con... Tenemos la expandido la para poner en las manos. La pistola, 5 minutos. Tenemos 3 para las manos ahora. Lo que pudimos poner por el momento el mini taladro. Bueno, acá seguimos. Y este le ponemos aquí. Este le dejamos. Ni necesitamos un espacio. Pensaba que necesitamos el espacio, pero está perfecto. El cálculo así. Entonces 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y 3. Algo me parece raro acá. Están demasiado cerca. Estos. Ahí les fallé el cálculo. Uno, 2, 3, 4. No. Ese es demasiado. 1, 2, 3, 4. Acá la 2. Así que tendremos ya 240. Creo que así está bien. Perfecto, ¿cómo nos funciona? Uno, 2 y el último. Esto todo con MK1 porque no hace sentido de ponerle acá el doble de velocidad. Acá sí hace sentido. Necesitamos los 120. 120.
Yo voy a ir rápido. Las láminas las tenemos. Hormigón quisiera más. Acá yo creo que liberamos todos los monstruos. Sí. Ya no hay nada más. Talador no necesitamos, pero vamos a recoleccionar más madera, más hojas y los pétalos. Porque de todo vamos a necesitar por el momento. Acá tenemos algo, azufre. Yo creo que necesitamos 50 más 25 del carbón. Así que le decimos las cartuchas de color. Acá le metemos todo de color y le falta la electricidad. Ay, ay, ay. Ah, no. 29.3 y tiene suficiente. Le voy a poner el resto acá. Acá los pétalos pusimos todo. Aquí estaría la madera. No, 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 no. La hoja. Las hojas. MK2. De vuelta. Si no quitamos la banda, va a bloquear la madera. Y aquí es la madera. Sí, eso anda, esto anda. Y aquí también estamos avanzando. Yo creo que sería... Le pasamos por abajo después. Porque hace falta. Por el MAM. La pistola de varillas. Desbloqueado. Y podemos disparar. Así que la munición todavía. Perfecto. Esto no podemos todavía. Creo que ya se acabó todo lo que podemos hacer. Nutrientes no tenemos. Está bien. Dijimos que no tenemos y no tenemos. Así que de vuelta esto. Guardamos esto. Y hacemos la pistola. Pistola de varillas cargadas. Una es lo que necesitamos. Y necesitamos las varillas. Yo creo que hacemos unos 50. Porque necesitamos de esas. Y ahora una más. Fue demasiado. Y la equipamos. Aquí sacamos y Entonces acá tenemos la pistola.
La recargamos. Oh. Y ya con eso estamos armados. Le quitamos acá un poco de los tornillos para tener otra vez los 500. Acá necesitamos más. Ahí la pistola de color también necesitaríamos hacer. Vamos rápido por la pistola de color. Está volando sobre nosotros. Pistola de color. ¿Dónde tenemos? Una. Y también la vamos a poner. Necesitaríamos los cartuchos. Pero rápido a buscar todo lo que podemos de material para que no nos vayamos vacíos. Esto haría falta. Tenemos aquí que las placas, las 50 las tendremos acá. Acá cogemos los 20 que tuvimos y 50 más. Cable tenemos, así que por los cartuchos para abajo. Así él tuvo tiempo de hacer ya cartuchos de colores. Sí, perfecto. Ahora, cartuchos de color. Pulsa R para recargar. El sistema del color es bastante interesante. Nosotros podemos pintar. En la izquierda vemos qué color tenemos actualmente. Si le pulsamos con el ratón de la derecha, tenemos acá los diferentes colores que podemos utilizar. Para iniciar este color o cada color que ponemos en cada aparato, en máquina, fundaciones, donde sea, si le hacemos un cambio en el editar, le cambia para todos los que pintamos del mismo color. Ayuda, es bueno, pero hay que mirar que solo pintamos las cosas que queremos pintar con un color, porque si le cambiamos el color, toca repintar. Acá le podemos cambiar el color, lo vemos en la máquina, que es lo que tiene como color. Por ejemplo, ahora tendremos un negro y le podríamos tomar, por ejemplo, con un blanco, confirmar y seleccionar color. Y ahora ven el espacio, todas nuestras máquinas se volvieron, hasta los postes tienen ese color. Así que si tomamos acá una fundación y le pintamos, ahora le podríamos pintar por ejemplo con un azul. El azul me gusta para los tubos de agua que vamos a necesitar. La pregunta es ¿cuál azul? Vamos con este. Y le pondremos que un negro. Funcionaría, yo creo. Seleccionar. Y ahora le pintamos esto. Si decimos no, el negro no nos gusta, le cambiamos al blanco. Ven que se cambió el blanco. Así que les ayuda de marcar todas las cosas con el color adecuado.
porque después si lo ajustan cambian todas las cosas que pintaron con ese color, se van a cambiar también. Así que eso es bueno del color, pero hay que tener la precaución si lo utilizan y le cambian el color. Bueno, llevamos rápido todo acá para rellenar estas máquinas. Tenemos más todavía. Este trabajo no es nada lindo, pero hay que hacerlo al comienzo hasta que llegamos al carbón. El carbón sería la meta linda de tener la primera source de electricidad sin tener que ir a rellenar automáticamente. Todo de vuelta al -1. Madera ya se produjo, las hojas también. Así que no hay más producción aquí. Y le vamos a ir de vuelta ya. Aquí hay algo, pues es caliza. Quisiera todavía probar una vez la pistola. Ya tengo una idea de dónde podremos ir. Vimos el caracol, la electrobabosa, en el rincón por ahí. Pues vimos muchas, pero yo sé que esa está protegida por uno o dos de esos tigres, leones o alienígenas. Esos los vi por ahí. Ahí está uno. Y dos. Le disparamos una vez. Saltamos. ¿Cuál fue? Ay, 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 ay. Uno tenemos. 3 tiros. Nos está dando. Pero bueno. No está tan mal la pistola. Y electrobabosa. Así que la pistola está buena. Utilizamos 6 tiros. Yo creo que fueron 6 o 7 tiros. Y logramos conseguir la batalla. La electrobabosa. Es una verde, necesitaremos una amarilla. Electrobabosa, sí. La amarilla. Esa es la que necesitaremos. Acá tenemos ya 3. Así que nos faltarían 2 más. Acá vamos a tener que construir abajo. No tengo ganas de caerme, pero lo dejamos así. Les quiero dar muchas gracias por mirar. En caso que les gustó, dejan el like. No se olviden de suscribirse de mi canal. Y muchas gracias por el apoyo. A la próxima vez.